Quiero titular mi tema en esta hermosa noche, un llamado a la oración. Un llamado a la oración. Y es que nosotros como iglesia definitivamente estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Así que alumbrar al mundo. Y simple y sencillamente lo vamos a poder hacer, pero siempre estando en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, definitivamente eso va a ser muy difícil, muy complicado, muy duro para nosotros. Pero si nosotros estamos en comunión con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de las vigilias, a través de la lectura de su palabra, creo que esto nos va a facilitar bastante. Así que tenemos un llamado a la oración. ¿Y por qué? Bueno, usted no me dejará mentir, esto no puede pasar desapercibido ante los ojos de todos. Estamos viviendo momentos muy complicados, momentos muy difíciles. Nunca antes se había visto una crisis tan grande como la que ha estado viviendo últimamente la humanidad. Hemos pasado pandemias, hemos pasado crisis económicas, financieras, hemos pasado muchas situaciones. Y el mundo realmente está pasando por esos problemas tan complicados. Nunca antes se había visto tan amenazada la familia como se ve ahora. Nunca antes se había amenazado el matrimonio como se ve ahora realmente. Usted bien sabe que hay muchas corrientes, hay muchas ideologías que quieren hacer a un lado el principio divino, lo que Dios ha establecido para la familia y lo que Dios ha establecido para el matrimonio y lo que Dios ha establecido para la humanidad. Y realmente estamos viviendo momentos muy complicados. Y es entonces donde la iglesia tiene que ponerse de pie, tiene que levantar sus manos, tiene que alzar su voz en oración y clamar al Dios Todopoderoso. Dios, después de que Salomón dedicó el templo, le da unas indicaciones muy precisas. Y le dice realmente qué es lo que le puede pasar al pueblo. Esto lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 7 y verso 14. Vemos que realmente ahí hay algo muy, muy especial. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos. Él está realmente atento a nuestro clamor. Pero hay algo muy importante, que nosotros nos tenemos que humillar. Que nosotros nos tenemos que humillar. Y es que la humillación viene después de la soberbia realmente. Cuando un pueblo es soberbio, tiene que venir la humillación. Cuando un pueblo tiene espíritu altivo, tiene que venir, ahí sí que la caída, el quebrantamiento. Entonces, es necesario que en primera instancia nosotros nos humillemos ante nuestro Dios. Bueno, hay algo también que usted tiene que tener muy claro, pero bien claro, para poder interceder y para poder clamarle a Dios. Y en primera instancia, usted tiene que saber que usted ha sido justificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios dice claramente que Él inclina sus oídos a la petición del justo. Él inclina sus oídos al clamor del justo. Nosotros hemos sido justificados. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tendréis paz para con Dios. Y esto lo vamos a entender mejor
que hemos sido justificados realmente a través de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Romanos. Esta cita no se lo di a los hermanos. En Romanos, en su capítulo 4, en el verso 5 adelante dice: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted es justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha creído en el dador de la vida. Usted ha creído en Jesús, su Salvador. Su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón, aquel que ha sido declarado inocente. No es que no sea inocente, sino que fue declarado inocente porque realmente éramos culpables. No éramos inocentes, pero Él nos declaró inocentes. Bueno, el punto es de que usted ha sido justificado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da realmente un privilegio muy especial de poder venir y poder humillarse y poder clamar y poder pedir y poder invocar por todas esas situaciones. Y es que realmente es tan lindo y tan especial. Veamos también lo que dice el Salmo 34 en su verso 4, 17 y 19. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Veamos el 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bueno, yo creo que tenemos suficiente argumento para creer y para saber que nosotros hemos sido justificados. Nosotros somos justos, no por lo que hacemos, no por nuestras obras, no porque usted sea muy bueno. No, si somos llenos de equivocaciones, llenos de errores, llenos de pecado, pero Él nos ha justificado. Yo no sé si usted es feliz porque Él nos ha justificado y ahora nos da la oportunidad de poder interceder, de poder venir y en oración en el nombre de Jesús poder interceder, humillarnos y pedir. Y es que le digo que es necesario, nos urge realmente pedir, nos urge realmente clamar. Pasan las cosas y el pueblo, la iglesia de Dios, como que si no fuese con ellos. No es posible, no es justo que nosotros sigamos en esa postura. Porque nosotros en primera instancia hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido justificados. Y en segunda instancia también tenemos esa oportunidad y esa opción de poder acceder al trono celestial a través de Jesucristo. ¿Verdad que no hay excusa? No hay nada para no orar, no hay nada para no humillarnos, no hay nada para no implorar realmente. Bueno, pero es importante entonces que nosotros, cuando empezamos a clamar, a suplicar, porque Dios pueda cambiar nuestra nación, porque Dios pueda cambiar las cosas que se están dando, porque Dios pueda cambiar muchas situaciones que amenazan realmente la vida, que amenazan la integridad de la familia, que amenazan la integridad del matrimonio. Es necesario que empecemos por nosotros mismos. Es necesario que empecemos por nosotros mismos. Usted no va a poder clamar, usted no va a poder si usted no empieza por usted mismo. ¿Y qué es lo que realmente tenemos que hacer entonces? Confesarnos y arrepentirnos de nuestras equivocaciones, de los pecados. Miren, hermanos, realmente nosotros tenemos muchos pecados ocultos. Tenemos mucha situación que solo usted en su interior realmente sabe
que no es agradable delante de Dios, que es un pecado realmente que nosotros podamos acceder a diferentes páginas, que no es conveniente acceder, que nosotros hagamos cosas que realmente ofenden a Dios. Entonces es importante que si nosotros vamos a clamar, que si nosotros vamos a pedir, que si nosotros vamos a interceder, que si nosotros nos humillamos, es importante que reconozcamos en primera instancia nuestros pecados. En primera carta de Juan, en su capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante entonces, hermanos, que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Somos llenos de equivocaciones, llenos de errores. Realmente día con día tendemos a equivocarnos y es importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados. En Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él realmente está dispuesto a perdonarnos, pero es importante que nosotros entonces podamos confesar nuestros pecados. De ahí tenemos que empezar, con nosotros mismos, Esto es como que si nosotros quisiésemos una ciudad limpia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezar por que nosotros no tenemos que tirar basura, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a las peticiones, con respecto a la oración. Otra situación que nosotros debemos desarrollar personalmente es pedir fortaleza para obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Pedir fortaleza para obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Y es que cuando usted es obediente, realmente va a tener algunas consecuencias, va a tener algunas persecuciones, va a pasar algunas dificultades y va a pasar situaciones muy complicadas. Viene a mi mente lo de Pedro y Juan. Cuando el concilio realmente los amenaza y les dice que deben de callar, que no deben de predicar más y que no deben de hablar más del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que ellos respondieron? ¿Acaso crees que te vamos a hacer caso? Le dijo. ¿Acaso crees de que vamos a dejar de hablar de las cosas de Dios por obedecerte a ti? No, definitivamente. Ellos tenían que seguir hablando de las cosas de Dios, tenían que seguir obedeciéndole a Dios a través de divulgar la palabra. Y es que ellos hablaban de la palabra de Dios de una forma tan especial. Dice la Biblia que cuando ellos hablaban, pues mucha gente se convertían a Cristo, porque lo hacían con denuedo, lo hacían realmente con el poder del Espíritu Santo. Pero eso les trajo consecuencias, les trajo persecución, les trajo amenazas y les dijeron, mira, no tienen que seguir hablando, porque definitivamente los vamos a hacer desaparecidos. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Dice que después de que ellos estuvieron ante el concilio, salieron de ahí después de esas amenazas, de esas advertencias, y lo que hicieron fue dirigirse a los hermanos de la iglesia. Estaban congregados y les dijeron, miren, estas amenazas tenemos y eso está sucediendo. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Entonces ya no vamos a hablar, entonces ya no vamos a predicar, entonces vamos a quedarnos callados, entonces ya no vamos a obedecer el mandato de nuestro Dios. No, lo que ellos dijeron, Señor, danos valor para poder seguir hablando de tu palabra, para seguir obedeciéndote, Señor, y para que nosotros podamos hablar con denuedo. Así que el ser obedientes quizás
le vaya a traer algunas consecuencias de esta índole. Pero lo vamos a tener que hacer. También tenemos que clamar para tener oportunidades para poder alcanzar las almas, para poder llegarles con amor, para poder llevar esa palabra maravillosa a aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Es mucha gente la que se está yendo sin conocer a Cristo. ¿Y qué es lo qué cree? ¿Cuál es ahí sí que el destino de ellos? Usted muy bien sabe que ellos van definitivamente a condenación. Ellos van al infierno definitivamente, si no llevan a Cristo en su corazón, si no han declarado que Él ha sido su Salvador. Pero eso depende de nosotros también. A nosotros Dios nos dio la oportunidad de poder predicar de su palabra, no a los ángeles. Los ángeles dicen que tienen ese deseo, esa armonía, se mueren por poder predicar la palabra de Dios, pero no se les dio la oportunidad a ellos, sino que a nosotros se nos ha dado esa hermosa oportunidad. Entonces pidamos, clamemos para que realmente podamos acercarnos a aquellas personas con amor, con toda dedicación, y que podamos entregarles esa hermosa palabra. Bueno, agradecer a Dios también por contestar las oraciones de su pueblo. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios también nos ha escuchado? A pesar de lo que somos. Amén. Solo una hermana. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha tenido usted respuesta de Dios a través en sus oraciones? Amén, hermanos. Es que de verdad tenemos que agradecer porque Dios responde nuestras oraciones. Y no porque nosotros seamos buenos, no, sino porque lo hacemos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Y ahí definitivamente el Padre no se puede resistir a lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando que sea de acuerdo a su palabra. Entonces tenemos que agradecer también por esto, porque Dios escucha y responde nuestras oraciones. Bueno, también nuestras oraciones tienen que ir enfocados también, y estamos llamados, hermanos, a orar por nuestras autoridades, por nuestros líderes. Veamos lo que dice en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Exhorto. Ahí el apóstol estaba exhortando, le estaba diciendo a la iglesia que tenemos que hablar, que tenemos que orar por nuestras autoridades. En más de 2 o 3 ocasiones, desde este púlpito se ha dicho que tenemos que orar. Lejos de criticar, lejos de difamar, tenemos que encomendarlos en las manos de Dios. Nuestras oraciones deben ser realmente para que ellos puedan abrir los ojos, para que ellos se puedan dar cuenta cuál es lo bueno realmente para nosotros como nación, para que su motivación pueda ser el bienestar y el beneficio de la mayoría. Eso realmente debe ser la motivación, y que realmente ellos puedan tener hasta cierto punto una conciencia para no poder así que tergiversar los fondos. Sin embargo, nosotros tenemos que orar realmente, orar y orar y orar. Yo le pregunto a usted, a ver, le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántas veces ha orado usted por su presidente? ¿Verdad que está complicado el asunto, pastor? Está complicado el asunto. Y sin embargo, queremos una nación muy bendecida. Queremos una nación en donde los índices de desnutrición sean mínimos de los que tenemos.
Que los índices de mortalidad sean mínimos de los que tenemos. Que los índices de delincuencia sean realmente mínimos. Pero no oramos, mis hermanos, para que estos hombres puedan tener estrategias, para que puedan abrir sus ojos, para que puedan ver realmente que están ahí para el bienestar de todos nosotros. Pero tenemos que orar entonces por esta situación. Pero sin embargo nosotros no lo hacemos. Que ellos puedan estar dispuestos a dejar sus ambiciones personales por motivaciones realmente por el bienestar de toda una nación. Que nuestras autoridades realmente puedan legislar con relación al bienestar de la familia. Ya les decía al principio, nunca antes se había visto tan amenazado el matrimonio. Pero usted se ha dado cuenta que en otros lugares, gracias a Dios, aquí en Guatemala aún no se ha visto esto, y creo que estamos a tiempo de poder interceder y poder orar para que no se legisle a favor de matrimonios de personas del mismo sexo. Sin embargo, en otros lugares sí ya se está dando esta situación. Pero aquí en Guatemala creo que nosotros tenemos que seguir orando y clamar aún más para que nuestras autoridades realmente puedan pensar en ello y que puedan darse cuenta que las situaciones que están legislando, se están dando en otros lados, simple y sencillamente es para querer hacer a un lado todo lo establecido o todo lo que está dicho por nuestro Dios. Esto es realmente, el hombre está queriendo hacer a un lado a Dios, está queriendo hacer a un lado todo lo que Dios ha indicado, todo lo que Dios ha dicho, y quiere imponer, ahí sí que su pensamiento, quiere imponer sus leyes, quiere imponer situaciones que van realmente a atropellar la situación de la integridad de la humanidad. Que nuestras autoridades realmente no se les ocurra legislar a favor del aborto, porque sería una situación tan difícil, una situación tan complicada. Entonces, pero nosotros somos los que tenemos que clamar y clamar y clamar. Esto realmente es algo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia debe interceder para que Dios obre de manera poderosa en nuestra iglesia por un avivamiento en el cuerpo de Cristo, no solo acá, sino que en todo el mundo. Un avivamiento realmente, un mover del Espíritu. Pero esto se va a dar cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando nosotros empezamos a confesar nuestros pecados, cuando nosotros empezamos a interceder, cuando nosotros empezamos a orar, ahí es donde realmente se va a dar el avivamiento. Esto es lo que nosotros debemos de clamar. Debemos de orar de manera específica, todos los cristianos. Orar y aprovechar cada oportunidad para alcanzar a los perdidos de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Hacer discípulos a los que ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es una función de la iglesia realmente. Poder hacer discípulos. Hay acá muchos hermanos que realmente pues ya llevamos quizás mucho tiempo de conocer la palabra, quizás estamos en un ministerio, en un liderazgo, pero a veces no nos gusta discipular a hermanos que se están recién convertidos. Pero es importante que nosotros podamos discipular, que nosotros podamos guiar, que nosotros podamos estar al tanto de estos hermanos. Porque realmente cuando una persona viene a Cristo es como un niño recién nacido, que hay que guiarlo, que hay que orientarlo, que hay que saber qué es lo que se le debe dar de comer, que hay que saber qué es lo que le hace daño. No le vamos a dar comida sólida, sino que le vamos a tener que dar comida blanda, apropiado a su edad definitivamente. Y esto realmente, estos cuidados solo se van a dar en un discipulado. Vamos a tener cuidado de ellos y los vamos a guiar y los vamos a cuidar solo a través de un discipulado. De lo contrario, creo que no vamos a
a poder hacer. Y yo creo que en esta situación hemos fallado un tanto, porque pues en cada festival de la cosecha vemos que hay muchos hermanos que se acercan al altar. Pero le pregunto, ¿dónde están ahora? Quizás algunos están acá, quizás otros no les dimos seguimiento, no los discipulamos, pues simple y sencillamente quizás no han estado en este lugar o no siguen en este lugar. Algo muy especial que nosotros tenemos que hacer también como iglesia es desarrollar los dones espirituales que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Amén. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Hay diversos dones. Y siempre Dios nos lo va a dar de acuerdo a su voluntad. Pero nos lo da con un objetivo, con un propósito. Y es para el crecimiento de la misma iglesia. A usted Dios le va a dar dones no para su vanagloria, no para que digan, ese hermano tiene el don de sanidades, ese hermano tiene el don de profecías, ese hermano tiene el don de discernimiento. No, sino para que para el mismo beneficio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entonces desarrollémonos en esos dones y realmente eso es una de las funciones de la iglesia. ¿Se da cuenta cómo venimos? Nos humillamos ante la presencia de Dios, clamamos y cada quien tiene realmente sus funciones. Tenemos funciones que hacer y todos lo vamos a hacer. Entonces, como iglesia también tenemos que desarrollarnos en los dones que Dios nos ha dado. Y algo muy especial, mis hermanos, continuar apoyando misiones. Miren, yo tengo una experiencia muy especial. En un tiempo atrás se dio la oportunidad de apoyar misiones y se dio la oportunidad de que cada mes uno podía hacer una siembra, aportar algo, comprometerse con algo para poder ahí sí que apoyar a las misiones. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y créame, fue una gran bendición. Fue cuando más paz tuve en mi corazón realmente, porque si bien es cierto yo no podía ir a las misiones, pero usted sabe que las misiones pues se hace con el que va, con el que aporta y con el que está intercediendo, el que se pone de rodillas también. Entonces tenemos que apoyar a lo que es misiones realmente. Tenemos que divulgar el evangelio, tenemos que hablar del evangelio, tenemos que llevar el evangelio a aquellas personas que aún no lo conocen. Quizás usted no sabe de personas que están urgidos del conocimiento de Dios, pero Dios envía a esos misioneros, envía a esas personas que van y llevan el mensaje. Bueno, les decía que tenemos que pedir e interceder por situaciones específicas y también interceder por problemas nacionales. ¿Qué tantos problemas nacionales tenemos, hermanos? Tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de vandalismo, tenemos problemas de maras, tenemos problemas de extorsiones, tenemos problemas y una serie de situaciones como país. Tenemos problemas de desempleo y hay muchas cosas realmente por las que tenemos que interceder y pedir. La iglesia entonces no se puede quedar. No podemos pasar desapercibido, sino que tenemos que orar y clamarle a Dios. Yo creo que el punto de partida, el verso del segundo libro de las Crónicas, nos dio una pauta muy especial, de humillarnos ante Él, de venir ante Él. Creo que es muy importante que nosotros nos humillemos ante Él. Debemos de clamar, hermanos, porque esta nación de Guatemala realmente sea una nación. Y tenemos una promesa, tenemos realmente una palabra de que Guatemala es faro de luz para las naciones. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree?
Tenemos que seguir orando entonces, tenemos que seguir intercediendo, orando para que realmente Guatemala sea una nación que lleve esa palabra. Tenemos que interceder también por esas falsas enseñanzas. Tenemos que pedir protección para que nuestros hijos estén protegidos de esas falsas enseñanzas, influencias mundanas y aquellas que desean abusar de ellos. Realmente tenemos que pedir por ello. Tenemos que pedir por los que aún no han nacido y que sean protegidos. Y los que han sido víctimas del aborto, pues que Dios pueda tener misericordia de ellos realmente. Y si alguien ha incurrido en esta situación, Dios es fiel y justo, dice la palabra, para que todo aquel que confiese su pecado también pueda alcanzar misericordia en Cristo Jesús. Tenemos que pedir por ello. Tenemos que pedir también por nuestro matrimonio. Eso es algo muy importante. Por el matrimonio tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Ya les decía hace un momento que hay corrientes que quieren cambiar todo, pero tenemos que pedir para que el matrimonio realmente sea el matrimonio de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha guiado. Así que hay muchas cosas por qué tenemos que pedir.